Bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy, vectorización en CorelDRAW. Bueno, antes de todo, quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho, para que no te pierdas los nuevos videos que estoy subiendo cada día. Para ello he preparado 5 logos, los cuales son muy logos conocidos. Tenemos de Apple, de Pepsi, Coca-Cola, Adidas y Nike. Y lo que vamos a hacer es vectorizarlo cada uno de ellos en las diferentes formas de vectorización. Por ejemplo, si presiono en el objeto, me muestra en la parte superior la vectorización del mapa de grids. Tenemos la vectorización rápida. En vectorización con línea central tenemos ilustración técnica y dibujo lineal. Y en cuanto a vectorización por contorno, arte lineal, logotipo detallado, clipart, imagen baja calidad y imagen alta calidad. Vamos a usar todo esto, estas vectorizaciones de acuerdo al logotipo. Por ejemplo, si este logotipo que es de Apple lo quiero vectorizar y cambiar de color, ahí no puedo hacerlo. Por ejemplo, si quiero cambiar de color, no se puede. Pero si lo vectorizo, bueno, para ello voy a usar la vectorización rápida. Ahí está. Ahora, si comparamos las imágenes, voy a separar, desagrupo, elimino el fondo y me quedaría solamente con la manzanita. Lo agrupo otra vez. Ahora, si comparo las imágenes, si vemos que esta imagen original está despixelada y en cambio esta no. Ahora, por ejemplo, si la quiero cambiar de color, amarillo, rojo, ya puedo. Vamos con el siguiente logo. Vamos con Coca-Cola. Si acerco, vemos que la imagen está despixelada. Ahora quiero vectorizarlo. Por ejemplo, esta vez voy a usar la vectorización por contorno en cuanto al logotipo. Y vemos en vista previa que elimina el fondo rojo, pero mantiene el logo. Presiono en aceptar. Ahora trato de separarlo y veo que va quedando de esta manera. Ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es desagrupar y trato de eliminar el fondo rojo que aún queda. Y ya tengo el logotipo vectorizado. Lo agrupo nuevamente para tener un solo objeto. Y ahora como paso lo puedo hacer. Si quiero mantener el fondo, lo que hago es un recuadro. Trato de hacer un cuadro. Lo ubico detrás. Copio el color y lo agrego, lo envío al fondo. Ahí está. Tenemos el logotipo vectorizado de esta manera. Ahora, como siguiente, inclusive lo puedo cambiar, por ejemplo, de color. Quiero ponerlo en naranja. Ahí está. Ahora pasamos al logo de Pepsi. Si acercamos, hacemos zoom, vemos igualmente que el logo está despixelado. Lo que voy a hacer es una vectorización por contorno en cuanto a clipart. Veo el resultado. Si en vista que no me gusta, puedo cambiarlo en esta parte donde dice tipo de trazo, tenemos contorno, tipo de imagen, clipart. Puedo cambiarlo, por ejemplo, a imagen de alta calidad. A ver cómo queda. Seguimos probando, por ejemplo, lineal. Creo que está bien. Presiono en aceptar y igualmente me quedo con el logo vectorizado. Salto por acá. Lo que puedo hacer es desagrupar y trato de eliminar lo que aún quedó.
Ahí está, otra vez lo agrupo. Inclusive puedo cambiar también de color, por ejemplo, quiero un amarillo acá y tal vez un rojo acá. Y este color que es el blanco. Lo agrupo. Ahí está. Esta es la ventaja de utilizar un logotipo. Por ejemplo, voy a sacar todos los que tenemos. Acabamos de utilizar 3 logotipos, los cuales se puede modificar de la manera que desees. Ahora vamos a completar con el logotipo de Adidas. Para ello voy a usar la vectorización rápida otra vez, reducir mapa de bits, y vemos que en este caso no funciona correctamente. Vamos a probar con otra vectorización. Vamos a vectorización de mapa de bits y nos ubicamos en vectorización por contorno. Vamos a probar con mapa arte lineal. Creo que ahí está quedando mucho mejor, pero podemos cambiarlo, por ejemplo, el logotipo. Ahora sí. Ahora sí, ya que está vectorizado puedo cambiar de color también. Ahí está. Perfecto. Y por último nos ubicamos en el logo de Nike. Igualmente voy a usar la vectorización rápida para ver cómo sale. Este sí. Perfecto. Le voy a cambiar de color. Hemos logrado vectorizar 5 logotipos de forma rápida y sencilla. Bueno, eso es todo en cuanto a vectorización en CorelDRAW. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y compartir el video en sus redes sociales.